No eres tú, soy yo. Esa es la respuesta que te da tu cuerpo cuando piensas que no tienes fuerza de voluntad para adelgazar. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es la fuerza de voluntad para poder perder peso. Y lo primero que quiero comenzar a decirte es que te pongas a pensar, que te tranquilices un rato y que digas, ¿qué estás pensando? Porque cuando quieres adelgazar, una de las cosas que nadie te dice, pero que tiene mucha importancia, es la conversación que tienes contigo mismo. Y te lo digo porque a mí me pasó. Siempre yo pensaba que no iba a adelgazar, que siempre tenía esa horrible ansiedad por comer y que mi fuerza de voluntad era muy pequeña. Pero luego yo descubrí que uno de los factores que me dificultaba el proceso era lo que no me estaba valorando lo suficiente para verme como realmente quería. Creía que eso no era para mí y eso me impedía comprometerme fielmente conmigo mismo a tener los resultados que quería. El segundo factor era que no sabía lo que realmente pasaba en mi cuerpo y veía que otras personas adelgazaban súper rápido, ¿ya? Y hoy sé que no son la mayoría, o que estaban en buena forma y yo por más que me mataba no lo conseguía. Y ese no saber qué era lo que pasaba era lo que me generaba una gran frustración y además ansiedad al no ver los resultados que yo esperaba. Pero cuando ya sabes qué es lo que pasa en tu cuerpo y además aprendes el camino que debes seguir, o sea, cuando sabes la ruta, cuando conoces el mapa, obviamente el compromiso y el proceso se vuelve mucho más fácil. Entonces, analiza qué es lo que estás pensando sobre ti y tu situación actual. ¿Crees que no lo vas a lograr? ¿Que estar delgado eso no es para ti? Y mira, la verdad te lo digo, todo eso es falso, es simplemente la conversación que tienes contigo mismo. Y hoy vas a aprender por qué. Lo primero, como te dije, es que tengas o entiendas qué es lo que pasa en tu cuerpo. Y yo quiero que te imagines una máquina y cómo funciona. Obviamente en una máquina son muchas piezas las que trabajan en conjunto para lograr un resultado, ¿no es así? Ok, en eso estamos de acuerdo. Y si obviamente en una de esas partes algo se malogra o algo falla o se descalibra, toda la máquina se afecta y el resultado no es el que se espera. O sea, la máquina ya no funciona igual. Hasta ahí seguimos de acuerdo, ¿no es así? Perfecto. Entonces, lo que tienes que entender es que tu cuerpo es una máquina perfecta, que también está compuesta por muchas piezas, partes que van funcionando o se engranan así y trabajan perfectamente y al milímetro que están equilibradas para poder trabajar y mantenerte en salud y también dentro de tu peso. Pero cuando alguna de estas partes se descalibra, todo nuestro cuerpo sufre las consecuencias. Y una de esas consecuencias, porque obviamente son muchas las que ocurren, es el aumento de la grasa corporal o el aumento de peso, que viene acompañada con la famosa ansiedad por comer. Y hace obviamente que nuestra fuerza de voluntad sea muy pequeñita o realmente no exista. Entonces, déjame decirte algo, hay dos cosas que pasan en tu cuerpo y estas ocurren gracias a toda una serie de procesos que se alteran y eso altera todo el funcionamiento normal del cuerpo. Hoy vamos a hablar de dos de estas alteraciones y cómo participan en la ganancia de la horrible grasa corporal. ¿Ok? Una de ellas son las hormonas. Y tal vez te estás preguntando, ¿hormonas? Sí. Y te digo, una de las principales causas de la ansiedad por comer y de esa famosa falta de voluntad o de fuerza de voluntad se deben al desequilibrio hormonal que ocurre dentro de tu cuerpo. Y te digo, cuando tenemos una mala alimentación van a ir apareciendo diversas alteraciones y una de ellas es la que se llama, o sea, denominado, los científicos lo han denominado inflamación de bajo grado, que se instala en todo el cuerpo. Y esa inflamación lo que va a hacer a lo largo del tiempo es que
va a alterar ese equilibrio hormonal. O sea, el equilibrio que ya existe en tu cuerpo o que existía en tu cuerpo se rompe. Y hay varias hormonas que se alteran, ¿ya? O sea, se alteran la mayoría, pero voy a hablarte de 3 que son fundamentales y cómo van a repercutir en la famosa fuerza de voluntad. La primera es la insulina. Esta hormona es la encargada de llevar la glucosa, o sea, el azúcar, a la célula para que sea procesada y sea trabajada dentro del cuerpo. Pero cuando hay exceso de glucosa en sangre, la secreción de insulina aumenta. Y eso va a causar la famosa resistencia a la insulina. Es decir, que la célula ya no acepta glucosa, la glucosa que lleva la insulina. Y te preguntarás qué hace entonces la insulina con esa glucosa. Simple, como no la puede desechar, lo que va a hacer es transformarla en grasa. Y la deposita en un primer momento alrededor de las vísceras y después ya la va poniendo en el tejido celular subcutáneo, o sea, debajo de la piel. Ahí es donde la va poniendo. Pero la insulina no trabaja sola. Tiene, como se dice, sus amigas, sus cómplices, y que esas son las que la siguen a todo lado, y esas son el cortisol y la leptina. Vamos a hablar de 2 de ellas nomás. Y quiero hablarte ahorita un poco del cortisol. Esta hormona, el cortisol, es una hormona que se llama la hormona del estrés. ¿Por qué? Porque prepara el cuerpo para situaciones de estrés. Y te voy a poner algo súper exagerado, ¿no? Pero imagínate que ves un tigre por la calle que está suelto. Entonces lo primero que vas a hacer es correr, ¿no? Y a veces, con una situación así, uno corre y dices, ¿cómo puede hacer eso? Es porque el cortisol está generando esa acción. Genera esa acción de preparar tu cuerpo y darle toda esa fuerza a los músculos para que puedan correr en esa situación de peligro. Pero obviamente nunca no vas a encontrarte un tigre por la calle, pero sí hay situaciones de estrés diario que tenemos que van a hacer que esa secreción de hormona o de ese cortisol se vea elevado. ¿Ok? Y esta hormona también se altera no solamente en situaciones de estrés, sino también cuando a su amiga la insulina está elevada. Entonces ya tienes una hormona que está elevada, que es la insulina, y también se está alterando el cortisol. Y este cortisol, al igual que su amiga, lo que hace es también en un momento cuando está desequilibrado, va a comenzar a formar grasa. ¿Por qué? Porque la grasa es un sistema de protección del cuerpo. Tienes que entender que para el cuerpo no es normal perder peso, porque el cuerpo está acostumbrado a protegerse y para eso almacena grasa. La grasa para nosotros cuando lo vemos estéticamente es algo feo y no nos gusta, pero para el cuerpo es simplemente un depósito de energía que puede necesitarla en algún momento. Entonces, como yo te dije, ya te estás dando cuenta que tú vas a ir acumulando grasa gracias a estas 2 hormonas. Pero falta una más, que es la leptina. Y yo creo que es la menos conocida, es la que menos se ha escuchado, pero es muy, muy importante, sobre todo con esto de la fuerza de voluntad o la famosa ansiedad de comer. Porque ¿qué es lo que hace esta hormona? ¿Ya? Esta hormona lo que va a hacer es darle esa señal a tu cerebro de que ya estás lleno, que ya comiste lo suficiente y que ya no necesitas comer más. ¿Ok? Eso es lo que hace a grandes rasgos la leptina. Pero cuando está alterada va a suceder, es lo mismo que pasa con la insulina, hay una resistencia, o sea, ya las células no reconocen la señal de esta hormona. Entonces, como ya no tienes como se dice, ya esta hormona no funciona, tu cerebro nunca se entera de que ya estás satisfecho y que ya estás lleno y que ya no debes de comer. Entonces, ¿qué es lo que aparece? La famosa ansiedad por comer. Entonces, el título de esta capacitación era no soy yo o no eres tú, soy yo. Es por eso. No es que tú no tengas fuerza de voluntad, es que tus hormonas están desequilibradas y eso es lo que te hace no tener fuerza de voluntad y tener esa ansiedad. Entonces, ya estás viendo, se altera la insulina que forma grasa, se altera el cortisol que forma grasa y
también está alterada la leptina que te quita o te da esa ansiedad por comer. Y esto es lo que hacen estas tres hormonas, estas tres amigas, cuando comienzan a trabajar desequilibradas, o sea, como se dice, medias loquitas. Como conclusión, lo que estamos viendo es que la alteración de la insulina y el cortisol van a ayudarte a acumular grasa inicialmente a nivel visceral, que esto, ojo, es muy peligroso, muy peligroso, porque son tus vísceras, son tus órganos los que están rodeados de grasa y eso impide el correcto funcionamiento de tu cuerpo. Y la segunda etapa es a nivel subcutáneo. Ya te he dicho, debajo de la piel, es ese rollito blandito que tú sientes y que dices, ¿por qué no se va? Porque lo primero que se tiene que ir es tu grasa visceral. Cuando tú comienzas a querer perder peso, lo primero que se va a comenzar a eliminar, o la primera grasa que se va a comenzar a eliminar, es la grasa visceral. Toda esa grasa que está al costado o alrededor de los órganos. Y estamos hablando de tus intestinos, estamos hablando de tu hígado y de todos los órganos que están sobre todo a nivel, están en todo tu cuerpo, porque hasta el corazón se llena de grasa. Entonces, ya tienes que irte dando cuenta. Existen dos tipos de grasa, la visceral y la subcutánea, y la más peligrosa es la visceral, y ya sabes cómo se está formando, por alteraciones de la insulina y alteraciones del cortisol y también de la leptina. Entonces, la leptina, nuevamente te lo digo, anula la sensación de saciedad y es ahí donde ya se va a producir la ansiedad por comer con la respectiva disminución de la fuerza de voluntad. Entonces, cuando se altera una de ellas, se alteran las tres. Y eso es lo que tienes que tener muy en cuenta. Por eso, para poder comenzar a ganar peso o a perder peso, tienes que trabajar sobre esta regulación de hormonas. Y también te voy a hablar de un tema muy importante que recién está tomando importancia desde hace algunos años, y son las bacterias. Ahora seguramente me estás diciendo, ¿bacterias? Sí, bacterias. Y te voy a decir algo, cuando nosotros ingerimos los alimentos, antes de asimilarlos a nivel intestinal, o sea, porque obviamente todo se asimila a nivel del intestino, primero van a ser digeridos y procesados por nuestras bacterias. ¿Cuáles son estas bacterias? Es la flora intestinal. Todos los alimentos llegan ahí y van a ser procesados en un primer momento por las bacterias. Ahora, la calidad de los alimentos que comemos van a determinar la calidad de las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo. Porque voy a ser bien sincero contigo, tú vas a tener bacterias buenas y bacterias malas. Es como un equipo o como dos equipos de fútbol que van a jugar en la cancha que es tu intestino. ¿Ok? Entonces, tú vas a tener, como se dice, estos dos equipos de bacterias, y a quien tú alimentes o a quien tú les des mayor cantidad de alimento va a ganar. ¿Por qué? Porque se van a reproducir y van a estar en mayor cantidad que las otras. Y hay alimentos que favorecen el crecimiento de cada una de ellas. Y te digo, mira, en los últimos años se está estudiando muchísimo el tema de la flora intestinal, y se ha llegado a conclusiones muy importantes, como por ejemplo que las bacterias tienen capacidad de mandar mensajes al cerebro. Por ejemplo, comer un dulce, o sea, te dicen, quiero comer un dulce, quiero comer un pan. Ese es el efecto que tienen algunas bacterias dentro de tu cuerpo. Entonces, nuevamente te estás dando cuenta que no solamente hay un tema de desbalance hormonal, sino también las bacterias. Por eso te dije, no es un tema tan simple, no es tan simple analizar por qué no tenemos la famosa fuerza de voluntad. Y hay un dicho que decía, eres lo que comes, pero ahora es mejor decir, eres lo que tus bacterias comen. Y cuando tú ya sabes todo esto de lo que está pasando, o sea, cuando ya tú entiendes que tu fuerza de voluntad, tu ansiedad por comer, no depende exactamente de tu fuerza de voluntad, sino que se debe a un desequilibrio
tanto hormonal que está producido por esa inflamación que existe, ¿ya? Y aparte, sabes que hay un daño en tus bacterias de la flora intestinal, entonces ya ahí te estás dando cuenta, ok, este es el camino que yo tengo que seguir para poder llegar a mi peso ideal, poder estar saludable, y es el hecho de equilibrar tus hormonas y equilibrar también tus bacterias, o sea, tu flora intestinal. Y ya cuando tú llegas o logras hacer estas dos cosas, lo que va a pasar es que esas ganas incontrolables de comer, esa ansiedad, va a disminuir de tal manera que tú te vas a sentir que tienes una fuerza de voluntad de acero. Esto era lo que yo quería comentarles con respecto a estos dos puntos, ¿ya? Entonces, vamos concluyendo y vamos terminando con que esta información ya te está diciendo que la fuerza de voluntad no depende de ti, sino ya hablamos de tus hormonas y tus bacterias. Y este enfoque tiene que estar destinado a equilibrar ambas cosas. Ya cuando tú comienzas a trabajar en estas áreas, los resultados que vas a ver realmente te van a sorprender desde la primera semana. Desde la primera semana. Obviamente, no va a ser un camino sencillo, porque al inicio van a haber reacciones dentro de tu cuerpo que te van a decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Porque tu cuerpo no lo va a entender, porque está programado de alguna manera. Cuando tú comienzas a trabajar en esto, tú vas a comenzar a reprogramar tu cuerpo para que funcione correctamente. Como te digo, no va a ser un camino sencillo, pero cuando tú ya conoces el mapa, cuando tú ya sabes qué hay que hacer, definitivamente lo vas a recorrer con seguridad y sobre todo con muy buen ánimo. Así que, ahora sí, esto es todo lo que yo quería comentarte el día de hoy. Y bueno, nos veremos en el próximo video. Chao.